Muy buenas tardes, estimado docente y compañeros. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra presentación sobre el aula invertida, una metodología innovadora que transforma la enseñanza. Esperemos que la información sea de su interés. Comencemos. ¿Qué es el aula invertida? El aula invertida o Flipped Classroom es una metodología de enseñanza en la que los estudiantes revisan los contenidos antes de la clase previa. Puede ser mediante videos, lecturas, presentaciones o diferentes recursos que se pueden encontrar digitales. De tal manera que el tiempo en el aula se dedica a realizar actividades prácticas, resolver las dudas que le generó los conocimientos previos, a trabajar en equipo y aplicar los conocimientos adquiridos que tuvo previamente con la guía del docente. Historia y origen del aula invertida. El aula invertida surgió a principios de los años 2000 en Estados Unidos. Sus principales impulsores fueron Jonathan y Aaron Sams, quienes comenzaron a grabar sus clases de química para que los estudiantes ausentes pudieran acceder a ellas desde casa con mayor facilidad y así no pierdan las clases que tuvieron ese día. Con el tiempo observaron que esta estrategia permitía aprovechar mejor el tiempo de clase para resolver dudas, desarrollar actividades prácticas y brindar la atención personalizada necesaria a cada estudiante. Gracias a sus buenos resultados y al avance de las tecnologías digitales, el modelo se difundió rápidamente en instituciones educativas de todo el mundo y fue de gran apoyo para la mayoría de los docentes. Esta práctica del aula invertida. Ahora hablaremos de los fundamentos pedagógicos del aula invertida. Este enfoque promueve que el estudiante deje de ser un receptor pasivo de información y se convierta en el verdadero protagonista de su proceso de aprendizaje. Al interactuar con los contenidos de manera autónoma, desarrolla habilidades cognitivas de orden superior, como la comprensión, el análisis, la aplicación, la evaluación y la creación de nuevos conocimientos. Además, fortalece competencias como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la comunicación y el trabajo en equipo. En el aula invertida, el papel del docente también se transforma. En lugar de centrar su labor en la transmisión de contenidos, actúa como un guía, facilitador y acompañante del aprendizaje, orientando a los estudiantes a resolver inquietudes, proporcionando retroalimentación oportuna y diseñando experiencias de aprendizaje significativas que respondan a las necesidades de cada estudiante. Bien, características del aula invertida. Una de las principales características es que el aprendizaje de los contenidos básicos se realiza antes de la clase mediante recursos como videos, lecturas, presentaciones o plataformas virtuales. Esto permite que cada estudiante vaya a su propio ritmo y revise los materiales tantas veces como sea necesario. Otra característica fundamental es que el tiempo en el aula se destina al aprendizaje activo. En lugar de emplear la mayor parte de la clase en exposiciones magistrales, el docente organiza actividades como resolución de problemas, debates, proyectos, experimentos y trabajos colaborativos para que la comprensión sea más profunda y sea un aprendizaje más significativo. Asimismo, también el estudiante asume el papel de protagonista, desarrollando habilidades de autonomía, responsabilidad y autorregulación. El docente, por su parte, deja de ser únicamente un transmisor de conocimientos y se convierte en un guía o facilitador que orienta, acompaña y proporciona retroalimentación durante las distintas actividades. El aula invertida también se caracteriza por el uso de tecnologías digitales, ya que estas facilitan el acceso a los recursos educativos antes, durante y después de la clase. Además, esta metodología promueve un aprendizaje personalizado, permitiendo que cada estudiante avance de acuerdo con sus necesidades y fortalezcan aquellos contenidos que requieren mayor práctica. En los principios fundamentales de la metodología del aula invertida tenemos que se basa en entornos flexibles, que son los espacios donde el material se adapta a las necesidades del estudiante y le permite aprender a su propio ritmo. Tenemos la cultura del aprendizaje,
que se centra más en el estudiante que en el docente. Y también tenemos el contenido intencional que el docente elige para que el estudiante pueda entender lo que quiere tener como conocimiento, y el docente como facilitador, que es aquel que pues da los conocimientos y la información de la fuente para conseguir un mejor rendimiento. Bueno, ahora vamos a ver en la comparación entre la enseñanza tradicional y el aula invertida, dos modelos educativos que hoy representan diferencias importantes en la educación, en donde se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje. En primer lugar tenemos la enseñanza tradicional, es donde el docente explica los contenidos durante la clase, mientras que los estudiantes escuchan, toman apuntes y posteriormente realizan tareas en casa para reforzar lo aprendido. En este modelo, la mayor parte del tiempo de la clase se dedica a la explicación del profesor y el estudiante tiene pocas oportunidades para participar activamente. Por otro lado, en el aula invertida sucede lo contrario. Antes de salir a clases, los estudiantes revisan los contenidos mediante videos, lecturas, presentaciones u otros recursos digitales. Esto les permite llegar al aula con una idea previa del tema. De esta manera, el tiempo en clase se utiliza para realizar actividades, prácticas, resolver dudas, desarrollar proyectos, trabajar en equipo y aplicar los conocimientos adquiridos con el acompañamiento del docente. Otra diferencia importante es el rol del docente y el estudiante. En la enseñanza tradicional, el docente es el protagonista del proceso educativo, ya que transmite la información y dirige la mayor parte de la clase. Mientras tanto, el estudiante suele desempeñar un papel más pasivo, limitándose principalmente a escuchar, observar y responder cuando se le solicita. En cambio, en el aula invertida, el estudiante se convierte en el centro del aprendizaje. Tiene un papel mucho más activo porque investiga, analiza, participa en discusiones y resuelve problemas durante la clase. Al mismo tiempo, el docente deja de ser únicamente un expositor y pasa a desempeñar el rol de guía o facilitador, brindando orientación, aclarando dudas y apoyando a los estudiantes durante las actividades. Además, este modelo favorece el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, la autonomía, la responsabilidad, el trabajo colaborativo y la participación activa, ya que los estudiantes asumen un mayor compromiso con su propio aprendizaje. Bien, ahora hablaremos sobre el rol del docente y del estudiante. En el aula invertida, el docente actúa como un guía del proceso de aprendizaje. Se encarga de planificar las clases, preparar materiales como videos o lecturas y acompañar a los estudiantes durante las actividades presenciales, resolviendo dudas y brindando retroalimentaciones. Además, promueve el trabajo colaborativo y evalúa el aprendizaje de manera continua. Por su parte, el estudiante asume el rol activo y responsable, revisa los materiales antes de la clase y durante el encuentro presencial, participa en actividades, debates y trabajos en equipo. En las etapas para implementar el aula invertida, la implementación del aula invertida comienza con la planificación de los objetivos y la preparación de recursos como videos, lecturas o presentaciones. Después, los estudiantes revisan estos materiales de forma autónoma antes de asistir a clase para adquirir los conocimientos básicos. En clases presenciales, el tiempo se dedica a realizar actividades prácticas, resolver dudas y trabajar de manera colaborativa. Finalmente, el docente evalúa el aprendizaje y ofrece retroalimentación para reforzar los conocimientos y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Perfecto. Dentro del punto número 9 hablamos sobre herramientas tecnológicas y los recursos digitales en el aula invertida, por lo cual tenemos los entornos virtuales y plataformas educativas, los cuales son campus virtuales como eje central para el proceso de enseñanza y aprendizaje para el estudiante. La función principal de estos va a ser repositorios centralizados en materiales didácticos con espacios de comunicación dentro del docente-estudiante, una organización de contenidos y actividades que el estudiante va a desarrollarlos conforme vaya la retroalimentación, el proceso de enseñanza de seguimiento del progreso de los alumnos, ver cómo han mejorado, ver qué actividades han mejorado o qué actividades les falta por mejorar. Las características de los entornos virtuales son integrar recursos multimedia, incluyen foros de discusión y disponen de sistemas de evaluación continua. Por lo cual, una herramienta específica mencionada es el BEA, que es la evaluación continua intensiva. Otros recursos muy importantes son las redes sociales o web 3.0,
Entre estas se utilizan Facebook, Instagram, Google o Twitter, lo cual va a permitir que los estudiantes obtengan la oportunidad de explorar las redes sociales para que lo utilicen como un recurso valioso. De la misma forma van a incorporar lo que es potenciar los beneficios del aula invertida utilizando estas herramientas para la información y el aprendizaje, lo cual también requiere una planificación pedagógica adecuada con metodologías específicas y dependiendo de las necesidades de los estudiantes. Entre las principales ventajas del aula invertida son que permite que cada estudiante aprenda a su propio ritmo, ya que puede revisar el material las veces que necesite antes de la clase. Además, favorece una mayor participación porque el tiempo en el aula se dedica a resolver dudas, trabajar en equipo y sobre todo a realizar actividades prácticas. También promueve lo que es la autonomía, el pensamiento crítico, mientras que el docente puede brindar una atención más personalizada según las necesidades de cada estudiante. Sin embargo, este modelo también presenta algunos desafíos y uno de los principales es que no todos los estudiantes cuentan con el acceso a internet o dispositivos para poder revisar el material en casa. Además, algunos pueden llegar a clases sin haber visto los recursos previamente, lo que dificulta el desarrollo de las actividades. Por otra parte, tenemos que el aula invertida exige una mayor planificación por parte del docente y requiere que tanto profesores como estudiantes desarrollen competencias digitales, las cuales las vayan a aprovechar al máximo para que aprovechen al máximo las herramientas tecnológicas. Bueno, seguimos con la aplicación del aula invertida en la educación general básica en los siguientes apartados, como en matemáticas, que sería un video previo sobre operaciones y fracciones. En clase podemos hacer lo que es la resolución de problemas y el uso de material concreto para este. En lengua y literatura sería una lectura o video antes de la clase. En la clase podemos ver lo que es una comprensión lectora, debates y producción de textos para los niños. En ciencias naturales tendríamos que ver una revisión previa de conceptos científicos, como en clase podemos ver lo que son experimentos, observaciones y elaboración de maquetas para que se dé un resultado más favorable. En ciencias sociales es un video o lectura sobre historia. En clase serían mapas, líneas de tiempo, debates y trabajo colaborativo. Como estrategias de evaluación tenemos una evaluación continua y formativa. Esto quiere decir que valora el proceso del estudiantado, no solo el resultado final que éste demuestre. Antes de la clase sería un aprendizaje previo, como podría ser con cuestionarios en línea como Kahoot o Socratic, las preguntas interactivas en videos como Playposit o organizadores gráficos o resúmenes. Durante la clase sería presencial, sería observación del trabajo colaborativo que se ha realizado, también las rúbricas para proyectos y debates y la coevaluación y autoevaluación que se debe dar. Después de la clase, que sería el cierre, serían los proyectos integradores, los portafolios de evidencia para dar resultado de lo que se ha trabajado y las pruebas prácticas de la aplicación de este. Como último punto tenemos la conclusión y las recomendaciones. Como conclusión, ya sabemos que el aula invertida es la que transforma la educación al promover un aprendizaje mucho más activo y centrado en el estudiante, quien revisa los contenidos de manera autónoma antes de la clase, mientras que el docente llega a convertirse en una guía y facilitador durante las actividades prácticas y colaborativas que se estén desarrollando. Esta metodología fortalece lo que son las competencias como el pensamiento crítico, la autonomía y el trabajo en equipo. De esta manera se apoya en el uso estratégico de la tecnología antes mencionada, cuyo éxito depende de una adecuada planificación pedagógica por parte del docente. La evaluación continua permite acompañar el progreso de los estudiantes y ofrecer retroalimentación oportuna. En definitiva, el aula invertida se ha convertido y complementa la práctica docente con estrategias activas que favorecen un aprendizaje mucho más significativo, participativo e inclusivo para el docente y el estudiante. Como recomendaciones tenemos planificar con objetivos claros y adaptados al contexto del estudiante, garantizar equidad, ofrecer lo que son alternativas cuando no hay acceso al internet, capacitar a los docentes en herramientas digitales y metodológicas activas, además de fomentar el compromiso de estudiantes y de docentes con sus nuevos roles, y adaptar la metodología a cada área de conocimiento, como ya hemos mencionado, como son matemática, lengua, ciencias, etc.